Amados hermanos, es una bendición estar nuevamente enfrente de todos ustedes. Es una bendición muy grande, amados hermanos. Paso casi un año pensando en HomeTech, pensando en cada uno de ustedes y pidiéndole a Dios que nos dé la oportunidad y que nos dé vida para poder verlos nuevamente. Amados hermanos, el tema de esta tarde, amados hermanos, es muy importante para nosotros los cristianos, amados hermanos. A la verdad es un tema muy importante. El tema es los propósitos de esta vida. ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar cuál es el propósito de su vida? El propósito de nuestras vidas es muy importante, amados hermanos. Muchas veces llegamos a ser cristianos y todavía no nos damos cuenta del propósito de esta vida. Amados hermanos, la Biblia nos da un propósito en la vida. La Biblia nos asegura que el Señor nos ha criado y nos ha dado a todos un propósito. Una vez que Dios ha establecido su propósito para cada uno de nosotros en esta vida, nadie puede hacer nada para cambiar eso. Pero a veces estamos tan ocupados y envueltos en nuestras vidas diarias, que olvidamos el propósito de Dios y dejamos atrás todo, hermanos, aún siendo cristianos, hermanos. Usted no se ha dado cuenta, amados hermanos, usted puede ser un buen cristiano, pero le ofrecen un buen trabajo y ahí va la iglesia. Ahí va la iglesia. Lo primero que usted deje la iglesia. Pensemos todo eso, amados hermanos. A veces estamos tan ocupados y envueltos en nuestras vidas que olvidamos el propósito de Dios. Nos dejamos llevar por las exigencias de nuestra vida. Y olvidamos que Dios siempre tiene un propósito mayor. A la verdad, el propósito de la vida es ser como Jesús. Así es, hermanos. Ser como Jesús, que siguió glorificando a Dios por la salvación humana. Así es, hermanos. La respuesta a la pregunta de cuál es tu propósito en la vida, según la Biblia, es simple. Si miramos lo que dice la Biblia, nos damos cuenta que es, a la verdad, muy fácil saber. Si abrimos el libro de Génesis 1:26, el libro de Génesis 1:26, y aquí está lloviendo, hermano. Génesis 1:26. Sigamos aquí, hermano. Génesis 1:26. Sí, ahí nomás, ok, ahí nomás. Entonces, amados hermanos, miramos en el libro de Génesis 1:27. Ok, amados hermanos. Si abrimos nosotros la Biblia y abrimos el libro de Génesis 1:26. 1:26 dice, amados hermanos, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, dice el Señor, hermano. El hombre que hoy miramos, amados hermanos, a la verdad, es una nueva versión de un nuevo hombre. Que el mismo hombre, amados hermanos,
ha creado para vivir la vida, no la buena vida en Cristo, amados hermanos, sino la buena vida en el mundo, amados hermanos. También, amados hermanos, podríamos abrir también en esta tarde la 1 de Corintios 11:1. 1 de Corintios 11:1. La 1 de Corintios 11:1, amados hermanos. Primera de Corintios 11:1. Dice la palabra, amados hermanos. Dice Pablo: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Entonces, amados hermanos, a la verdad, amados hermanos, nos damos cuenta, muy en cuenta, amados hermanos, que a la verdad, amados hermanos, Dios nos crió para algo diferente de lo que nosotros somos. Aquí vemos en 11:1 de 1 de Corintios, dice: ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pensemos todo esto, amados hermanos. ¿Qué es lo que a la verdad quiere Dios de nosotros? El propósito que Dios formó, amados hermanos, en cada uno de nosotros. Recordemos muy bien desde el principio en el libro de Génesis 1:26, Dios dijo, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Mire qué poder tan grande nos dio el Señor a cada uno de nosotros. Porque Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¡Wow! Imaginen que nos hemos deteriorado desde el momento de Génesis hasta este punto, amados hermanos. Este hombre que ustedes ahora miran es una nueva versión. No el hombre que Dios quiso hacer, amados hermanos, pero en sí, conforme el mundo pasa y el tiempo pasa, nos hemos ido deteriorando, amados hermanos, que somos muy diferentes a como Dios nos crió, amados hermanos. Entonces, también miramos en Efesios 5:1. Miremos qué dice Efesios 5:1, amados hermanos. Efesios 5:1, amados hermanos. ¿Qué es lo que dice? Vamos a ver Efesios 5:1. Tiene que hablar algo de nosotros. Dice, ¿qué es lo que dice Efesios 5:1 nuevamente? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces quiere decir, amados hermanos, que a la verdad Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. La Biblia asegura que el Señor nos ha criado y nos ha dado a todos un propósito. Una vez que Dios ha establecido su propósito para nosotros en la vida, nadie puede cambiar todo eso, amados hermanos. El propósito de la vida es ser como Jesús, de acuerdo a Génesis 1:26, de acuerdo a 1 Corintios 11:1 y Efesios 1. Si nos damos cuenta, amados hermanos, a la verdad, si nos diéramos cuenta, el propósito es quizás uno de los anhelos humanos más profundos. Muchas personas famosas han llegado a la cima de su campo, han llegado al punto de la victoria, según ellos, amados hermanos. Han llegado a la cima de su éxito y han declarado que el éxito, a la verdad, no tiene sentido si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, hermanos. Yo se los puedo decir, amados hermanos, llegamos, buscamos un buen trabajo, buscamos una posición, buscamos un buen salario, tenemos un buen carro, tenemos una casa muy grande, tenemos un garage inmenso. Pero sin Cristo en nuestro corazón hay un vacío muy grande en el corazón de cada persona que no ha conocido a Cristo como su Señor y Salvador, hermanos. Si hay alguien, amados hermanos, en esta tarde que nos visita y no conoce a Cristo como su Señor y Salvador, si usted quiere conocer la paz y el gozo de Dios, usted debe de venir a los pies de Cristo, amados hermanos. Porque el mundo nos da alegrías, amados hermanos.
Qué alegría tan grande cuando yo compré mi casa. Qué alegría tan grande, amados hermanos, cuando compré un carro. Qué alegría tan grande porque tenía una buena posición. Pero había un vacío muy grande en mi corazón, hermanos. Y ese vacío se llenó, amados hermanos, cuando yo conocí a Cristo como mi Señor y Salvador. Podemos llegar a ser muy famosos sobre la tierra, pero hay algo que no podemos comprar. Es la paz y el gozo que solo Cristo nos da al recibirlo como Señor y Salvador. Amén. Amados hermanos, fíjense, podemos decir que el propósito es quizás uno de los anhelos humanos más profundos, de llegar hasta allá arriba, amados hermanos. Muchas personas famosas han llegado a la cima de su éxito. A la cima de su éxito. Y han declarado que el éxito no tiene sentido, amados hermanos. Miremos Eclesiastés. Es muy importante el libro de Eclesiastés, amados hermanos. Eclesiastés 2:11 dice de esta manera, amados hermanos. Fíjense ver lo que dice Eclesiastés. Es muy sabio este libro. Y dice, miren, yo luego todas las obras que había hecho en mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Y eso nos pasa a nosotros, amados hermanos. Cuando nosotros estamos en el mundo, nosotros escalamos esa escalera que nos lleva hasta arriba y comenzamos a caminar para arriba y caminar arriba. Llegamos al punto de la cima donde pensamos nosotros, amados hermanos, que lo habíamos logrado todo. Y no lo logramos todo, amados hermanos. De allá nos venimos de cabeza, amados hermanos. Porque todo lo que logramos, amados hermanos, nos dio alegrías. Y las alegrías dependen de los acontecimientos del momento. Alegre estábamos cuando hicimos la casa. Alegre estábamos cuando compramos el carro nuevo. Alegre estábamos cuando nos casamos. Pero, amados hermanos, sin Cristo en tu corazón hay un vacío muy grande. Y no importa lo que tú tienes de hoy en día, amados hermanos. Porque esa es la verdad, hermanos. Así es, hermanos. Esa es la verdad, amados hermanos. Amados hermanos, existe una necesidad más profunda que el éxito. Más profunda que el éxito. Simplemente no parece satisfacer el éxito cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Recuerden muy bien estas palabras. Usted puede lograr a llegar a tener todo en su vida. Todo el sueño y más allá de sus sueños, usted lo logra, pero siempre va a haber un vacío en el corazón de cada uno de ustedes. Hasta que no conocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Se lo digo porque yo lo experimenté, amados hermanos. Amén. Llegamos hasta arriba, hermanos, como cualquier soñador. América era la América de mis sueños, hermanos. Yo quería llegar hasta arriba, hermanos. Quería lograr todo lo que no había logrado en el país donde yo nací. Y lo logré en los Estados Unidos. Pero siempre me di cuenta que había un vacío muy grande en mi corazón. No sabía qué era ese vacío. Hasta que yo conocí a Cristo como mi Señor y Salvador. Ese vacío se llenó, hermanos. Y es muy importante, amados hermanos. A veces no le ponemos atención a nada de eso. Usted no se da cuenta que hay un vacío. Usted tiene de todo, pero no se siente contento al 100%. Hay algo que le falta. Usted no se ha puesto a pensar que hay algo que me falta. Especialmente el que no conoce a Cristo como su Señor y Salvador dice, pero yo lo tengo todo. Tengo un buen trabajo. Tengo una buena casa. Tengo un buen carro. Tengo una buena mujer. Pero hay un vacío. Parece que nos hiciera falta algo, hermanos. Y eso me pasó a mí. Yo soy un buen ejemplo, hermanos. Amados hermanos, existe una necesidad más profunda que el éxito. Simplemente no parece satisfacer. Filósofos y psicólogos han tratado de abordar la cuestión inminente del propósito. Así es. En gran parte sin respuesta.
completamente satisfactorias. Se gastan innumerables dólares en nuestra búsqueda de un propósito en la vida. Así es. Tratamos de gastar nosotros. Tal vez, dice, si me compro otro carro nuevo, dice, me siento mejor. Y logramos comprar el nuevo carro. Y todavía ese vacío existe en nuestro corazón. Sentimos esa alegría cuando olemos ese carro que como huele de rico adentro cuando es nuevo. Pero todavía hay un vacío en el corazón, hermanos. Entonces, amados hermanos, a la verdad es esta. Filósofos y psicólogos han tratado de abordar la cuestión inminente del propósito en gran parte sin respuestas completamente satisfactorias. Se gastan innumerables dólares en nuestra búsqueda de un propósito en la vida. Tratamos de exprimir el significado de todas y cada una de las actividades. Y entonces nos preguntamos, ¿hay un propósito en la vida? Algunas personas creen que el ser mundano o carnal tiene que ver solamente con la conducta externa, persona con quien nos juntamos, lugares frecuentados, actividades que disfrutamos. Pero el ser mundano empieza en el corazón y se caracteriza por 3 cualidades, amados hermanos. Y eso nos pasa cuando no conocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, hermanos. Amén. Dice, primero, los deseos de la carne, hermanos. El afán de satisfacer los deseos físicos. Los deseos de los ojos. Anhelo y acumulación de cosas materiales. Vanagloria de la vida. Obsesión por un nivel social. Y muchas veces lo logramos sin ningún éxito porque todavía sentimos ese vacío en nuestro corazón, hermanos. Pero dice Juan, amados hermanos, Juan dice, no améis al mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dice la palabra del Señor. Y sí, cuando no conocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, amamos al mundo, amamos las cosas del mundo y las logramos, amados hermanos, pero no nos lleva a ningún lado. Vanidad, vanidad, dice Eclesiastés. Entonces, amados hermanos, la necesidad primordial del hombre desde tiempos primitivos es la necesidad de valer. Queremos valer. Queremos hacer algo y queremos ser recordados. Queremos llegar a ser famosos. Queremos llegar a ser populares, hermanos. Pero aunque lleguemos a ser populares y famosos, siempre hay un vacío en nuestro corazón. Y lo llenamos, amados hermanos, cuando aceptamos a Cristo como su Señor y Salvador. Si hay alguien que no conozca a Cristo como su Señor y Salvador, en este día, este es el día de su salvación, hermanos. Este es el día. No salga de este edificio sin conocer a Cristo como su Señor y Salvador. Amados hermanos, la necesidad primordial del hombre desde tiempos primitivos es la necesidad de valer. De encontrar sentido y propósito de esta vida. Y muchos lo buscan en lugares equivocados. Así es, hermanos. Yo me recuerdo, amados hermanos, yo llegué a los Estados Unidos en los 70 bien jóvenes. Iba a medio río, amados hermanos, y yo ya llevaba sueños. Que un día iba a lograr esto y esto y esto. Y lo logré todo, amados hermanos. Pero siempre existía un vacío en mi corazón. Y yo me preguntaba siempre, pero lo tengo todo. Tengo todo, más de lo que soñé tengo. Pero amados hermanos, un día conocí al yerno, al esposo de mi hija mayor, y él me trajo a los pies de Cristo, hermanos. Es cuando a la verdad he conocido la paz y el gozo de Dios. Pero la paz y el gozo de Dios solo la logramos cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador.
Las alegrías son del mundo, porque las alegrías, a la verdad, amados hermanos, son acontecimientos del momento. Hoy se va la alegría y mañana se va. Pero cuando usted acepta a Cristo como su Señor y Salvador, Cristo vive con usted. La paz y el gozo de Cristo, usted la lleva definitivamente el resto de su vida. Amén, hermanos. No los oí, hermano. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Entonces, amados hermanos, a la verdad, han sido tiempos primitivos, es la necesidad de valer, de encontrar sentido y propósito de esta vida. Y muchas veces lo buscamos en un lugar equivocado, amados hermanos. Y nos expresamos así: quiero tener un cambio radical. Quiero sobresalir en algo. Así es. Quiero sobresalir en algo. Quiero que mi vida tenga sentido. Quiero producir un impacto. Quiero hacer una contribución. Quiero ser importante. Todas esas cosas se nos vienen a nuestro corazón, hermanos. ¿Sabe? Yo fui un hombre muy soñador, hermanos. Yo soñaba tener el mundo en mis manos. Pero nunca pensé que había algo muy importante. Y en el 1994, a la edad de 40 años, vine a los pies de Cristo, hermanos. Ese es lo mejor que yo he hecho en mi vida. Creo que es el mejor negocio que he hecho. Yo fui muy negociante, pero me doy cuenta que el mejor negocio que hice fue aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador. Fue la mejor decisión que yo he hecho en mi vida, amados hermanos. Habiendo aceptado a Cristo como mi Señor y Salvador, encontré la paz y el gozo que solo Dios da, amados hermanos. Y a diario yo le pido al Señor que me dé esa fortaleza física, moral y espiritual, emocional y mental, que solo Dios la da, amados hermanos. Pero usted necesita conocer a Cristo. Si usted llega a conocer a Cristo, usted tendrá la paz y el gozo que solo Dios la da, amados hermanos. No hay otra manera. No hay otra manera, amados hermanos. Amados hermanos, siempre decimos: quiero que mi vida tenga sentido. Quiero producir un impacto. Quiero hacer una contribución. Quiero ser importante. Quiero sobresalir. Quiero que mi vida sea significativa. Y mucho más ha estado en corazones de muchos hombres, buscando satisfacción de sus ambiciones personales. Otros, enseñados por las Escrituras, encuentran ese sentido. Pero ¿cómo es que encontramos ese sentido? En obedecer a Dios. Obedecer a Dios es otro propósito también en nuestra vida diaria. Muchas veces, amados hermanos, tal vez ustedes se preguntaron: ¿quién soy yo a la verdad? ¿Saben las cosas? Todas esas preguntas se me venían a mí de joven. Yo también fui joven, amados hermanos. Me recuerdo que a los 18, 20 años yo era muy soñador, hermano. Yo quería el mundo con mis manos, amados hermanos. Y sí, amados hermanos, logré yo el sueño americano. Todo lo que yo soñaba lo logré. Y más allá de lo que soñaba lo logré. Pero siempre hubo un gran vacío en mi corazón, hermanos. Nunca había oído el evangelio, hermanos. Había oído ahí de iglesias por ahí, gritos y caídas y todo, pero nunca le puse atención, hermanos. Y a veces nos dejamos que Dios nos traiga disciplina para tener que venir a los pies de Cristo. Dios no castiga, Dios disciplina. Si tú sientes que hoy es el día de tu salvación, no titubees ahí en la silla. Pasa aquí enfrente. Acepta a Cristo como tu Señor y Salvador. Si tú estás aquí, no es porque te invitaron, sino porque Dios tiene un propósito para tu vida, amados hermanos. Muchos dicen: yo llegué porque
Me invitaron, dice, si no, no vengo, dice. No, Dios tiene un plan, un propósito para ti. Me recuerdo muy bien, amados hermanos, yo llegué a Los Ángeles a ver a mis hijas, a despedirme de ellas, porque me sentía muy enfermo, muy enfermo. Pensé que ya no pasaba yo de la edad de 40 años, hermanos. Y me dice el yerno, el futuro yerno, me dice, yo sé por qué usted vino aquí, me dice. Usted está muy enfermo, me dice, pero usted necesita a Cristo como su Señor y Salvador. Eso es. Usted necesita ser salvo, me dice. Si a usted le llegara a pasar algo ahorita, me dice, ¿a dónde va? No sabía a dónde iba. Porque toda persona que no conoce a Cristo como su Señor y Salvador, no sabe a dónde va. La muerte no es el final, Él es principio de una eternidad. ¿En dónde vamos a pasar esa eternidad? La escogemos hoy. Este día es que usted va a escoger dónde quiere estar después de la muerte. Porque la muerte no es el final, es el principio de una eternidad, amados hermanos. Ahorita usted tiene la oportunidad de decir, quiero estar en presencia con el Señor. Simplemente acepte a Cristo como su Señor y Salvador. Amados hermanos, ¿quién soy yo? Esa pregunta me venía a mí, ¿quién soy yo? ¿Cuáles son los propósitos de mi vida? Siempre me pregunté yo eso, hermanos. ¿Sabe? Yo fui un muchacho muy despierto. Tal vez a los 10 años yo ya era un hombre, hermanos. Aquí los niños son de 10, 11 años. Yo era un hombre, hermanos, a los 10 años. Yo miré crecer a mi hijo a los 14, 15 años y él era un niño. No, hermanos, yo a la edad de 10, 11 años yo era un hombre, hermanos. Yo ya soñaba, hermanos. ¿Sabe? De la edad de 10 años yo soñaba estar en los Estados Unidos. Y le decía a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Le digo, cuando yo sea grande, yo me voy a ir a los Estados Unidos. Le decía, mamá, cuando yo sea grande, le decía, yo voy a tener una casa muy grande, le decía. Yo voy a tener muchos carros, mamá, le decía. Yo voy a tener una buena posición, mamá, cuando sea grande. Mi hijo me dice, anda a buscar qué hacer, me dice. No tenemos ni para comer a veces, dice. Y tú siempre soñando. Yo soñé desde los 10 años. Y logré todos mis sueños, hermanos. Y el sueño, que no fuera mi sueño, amados hermanos, vino a mi vida. Cristo vino a mi corazón, hermanos. Y creo que eso no lo tenía ni en mis sueños. Pero Dios me llamó a la salvación. En el 1994, en el 97 yo ya tenía un ministerio, hermanos. ¿Cuántos de nosotros estamos esperando todavía a que Dios nos toque en la espalda? Yo estoy esperando. ¿Cuántos de ustedes están esperando todavía un mensaje, un WhatsApp que les mande el Señor? No, Dios no habla por medio de eso. Dios te está hablando hoy. Hoy te está hablando Dios. Y tú viniste aquí porque Dios tiene un plan para ti. No te salgas de aquí, hermano. No te salgas de aquí sin aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Amados hermanos, ¿quién soy yo? ¿Y cuáles son los propósitos de mi vida? Todas esas preguntas venían a mi vida. Y esa es nuestra pregunta en nosotros mismos. De nosotros mismos, de los que están aquí enfrente, amados hermanos. ¿Quién soy yo? ¿Y cuáles son los propósitos de mi vida? Y esa es nuestra pregunta en nuestros medios en este momento. ¿Quién soy yo? Esto es lo que determina nuestra manera de buscar sentido a la vida. Y nuestra respuesta a estas preguntas nos dividen básicamente en dos grupos. Así es. Los que obramos de una manera apropiada, de una manera inapropiada. Vamos, hermanos. Muchos quieren llegar hasta la cima de una o de otra manera, ya sea bien, de una manera buena o de una manera mala. Pero vamos a llegar arriba. Entonces, amados hermanos, a la verdad es esta.
Esto es lo que determina nuestra manera de buscar sentido a la vida, y nuestras respuestas a estas preguntas nos dividen básicamente, amados hermanos, en dos grupos. Así es. Los cobramos de una manera apropiada y de una manera inapropiada. Y nuestros deseos de satisfacer estas grandes necesidades nos alejan o nos acercan de Dios. Así es la verdad. El trabajo, amados hermanos, nos aleja de Dios. No les estoy diciendo que no trabajen, porque el que no trabaja y no le da de comer a su gente, amados hermanos, es peor que un pecador, amados hermanos. Debemos de trabajar. Pero a veces la persona se encuentra un buen trabajo y dice, hasta aquí nomás la iglesia. Ya no tengo tiempo. Y hay muchos. Dejamos la iglesia. Y esos son los problemas de hoy en día, amados hermanos. Grandes problemas que vienen, hermanos. ¿Sabe una cosa? Le voy a decir En aquellos tiempos, amados hermanos, cuando yo era joven. Eso fue hace tiempo, hermanos, ¿ok? Cuando yo era joven, amados hermanos, había un trabajo que yo siempre deseaba. Yo siempre quise lo máximo, hermanos. Conseguí un buen trabajo, pero quería uno mejor que ese. Y apliqué, amados hermanos. Y se tardaron en contestarme. Como 3, 4 años más tarde me contestaron. Y me dijeron que sí me aceptaban. Pero en ese momento, hermanos, yo tenía un ministerio. Un ministerio que posiblemente no me da ni para la gasolina del carro, ¿sabe? Pero cuando me llegó el llamado, también tenía el llamado de Dios. Hermanos, a la verdad, no le voy a decir que me aceptaron, yo lo hice, simplemente puse esa carta sobre mi escritorio y nunca le puse atención y seguí adelante con el ministerio. Yo sabía que ese trabajo me sacaba de los caminos del Señor y me sacaba, a la verdad, amados hermanos, del ministerio. Cuando nosotros tenemos que elegir, amados hermanos, piense que Dios nos da vida, amados hermanos. Yo a diario le doy gracias a mi Dios que tengo un día más de vida. Yo le doy gracias a Dios que estoy entre todos ustedes. Y yo le doy gracias a Dios, hermanos, que este ministerio ha crecido, y ha crecido, y ha crecido. Amados hermanos, y nuestros deseos de satisfacer estas necesidades nos alejan o nos acercan a Dios. En los Estados Unidos, hermanos, la mayoría de cristianos que no llegan es porque el trabajo los alejó. Fíjense pues, hasta dónde llegamos, hasta dónde llega la ignorancia de muchos cristianos, amados hermanos. Una vez un hombre llegó, era de mi iglesia, era muy puntual, era de todos los días, él estaba en la iglesia cuantas veces se había. Llegó un día en que me dijo, mire, usted tenía razón. Usted me dijo que orara por un buen trabajo. Y Dios me ha bendecido con un buen trabajo, pastor, me dice. Yo estoy muy agradecido con el Señor y gracias por sus oraciones, me dice. Pero hoy me dijo, me dieron trabajo por 7 días, me dice. 18 horas al día, imagínense, me dice. ¡Qué bendición! 7 días a la semana, 18 horas diarias. Pero él creyó que era una bendición. Le digo, pero ¿no te has dado cuenta que ese trabajo te saca de la iglesia? De inmediato. ¿Tú crees que eso es de Dios? Le digo. Y solo lo dejé pensativo, ¿sabes? Dios no nos saca de la iglesia, amados hermanos. No creo yo, pues. Posiblemente esté equivocado, pero yo pienso que mi trabajo, que Dios no me va a sacar de mi trabajo, hermanos. Pero, amados hermanos, sigamos adelante. Nadie puede negar, muchas personas satisfagan sus necesidades sin Cristo. Hay muchas. Sin embargo, la diferencia en la calidad y perdurable de lo que encontró. En Cristo, todo lo que encontramos es eterno. Así es, hermanos. Es eterno y es de calidad, hermanos.
Porque solo nos conformamos a veces con las migajas que caen bajo la mesa, amados hermanos. ¿Cuánto creyente, amados hermanos, simplemente, amados hermanos, se conforman con las migajas que caen de la mesa? Sí podemos ser parte también de una completa cena con el Señor, hermanos. Pero a veces nos conformamos, dice, bueno, ya cano para las tortillas, dice. Amados hermanos, nos conformamos con las migajas que caen bajo la mesa, si en verdad podemos participar en un banquete, amados hermanos. Los propósitos de esta vida son muy importantes, amados hermanos. La fama. Queremos llegar a la fama, hermanos. Queremos llegar hasta allá arriba, amados hermanos. Pero de ahí arriba te bajaré, dice el Señor en el libro de Abdías 1:4. Si no estoy equivocado, 1:4 dice, de ahí arriba, de allá te bajaré, dice. La fama. La memoria es corta. Cuando tratamos de responder a la pregunta, ¿quién soy yo? En términos de la fama y de los logros mundanos, y estamos eligiendo una identidad que se desvanece. Los hombres y mujeres que alcanzaron la fama, hoy en día solo hay un vago recuerdo de ellos. Y algunos han sido olvidados. Así es. Sin embargo, la palabra de Dios ofrece diferente, amados hermanos. Mira lo que dice el Salmo 112. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. Óigame, ¿qué es lo que dice? En memoria eterna será el justo. Siempre será recordado. Un buen cristiano siempre va a ser recordado. Un buen pastor siempre va a ser recordado. Un buen hermano en Cristo siempre va a ser recordado, hermanos. A estas personas no las vencerá el mal. A los rectos se les recordará por mucho tiempo, amados hermanos. ¿Sabe por qué, amados hermanos? Y el mundo pasa. Óigame. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso lo leímos en el texto que ustedes leyeron. Amados hermanos, a la verdad, este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto deseaba. Amados hermanos, Cristo viene. Y Cristo viene por su iglesia. La casa que yo soñaba se va a quedar, amados hermanos. Ese carro que yo soñaba se va a quedar, hermanos. Pero soñábamos con esa casa lujosa, con ese carro de lujo también. Pero todo eso se queda. Hermanos, Cristo viene. Y Cristo viene por su iglesia. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos preparados para la venida de Cristo? Amén. Esa es la pregunta que yo les pongo a cada uno de ustedes. ¿Estamos preparados para la venida de Cristo? Cristo viene y Cristo viene por su iglesia, hermanos. Amén. Si usted no conoce a Cristo como su Señor y Salvador, hoy es el día que usted acepte a Cristo como su Señor y Salvador. Cristo viene, amados hermanos. Pero viene por su gente. Es mejor que usted se apunte y que apunte su nombre en el libro de la vida hoy, amados hermanos. Amados hermanos, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice versículo 17. Y ese mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que Dios le agrada, vivirá para siempre en el recuerdo, hermanos. Podemos hablar de las posesiones. Cuando las posesiones y el dinero suplantan nuestra verdadera identidad, amados hermanos, estas quedan atadas
a las cosas que corroen y se apolían. La Biblia dice, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, donde ladrones minan y hurtan, dice Mateo 6:19. Y todo esto, amados hermanos, y todo esto lo usaremos para comunicar que somos importantes. No es cierto. Usted anda en un buen carro y usted cree que es importante. Usted mismo se lo metió a la cabeza que es importante. Usted entra a una buena casa y dice, bueno, soy importante. Y todavía cuando entra a la casa, todavía se arregla la corbata, ¿sabe? Y cuando sale de su casa, se arregla otra vez la corbata, a modo de mirarse bonito. Porque cree que esa es la identidad que nosotros tenemos. Esa no es nuestra identidad. Así es, hermanos. ¿Sabe? Dice la palabra, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe y donde ladrones minan y hurtan. Dice Mateo 6:19. Y todo esto lo usaremos para comunicar que somos importantes. Pero los bienes materiales es lo más pasajero de todo, hermanos. Es lo más pasajero de todos. Por lo tanto, a los que conocemos a Dios y su voluntad, lo que poseemos son recursos eternos. Y lo usaremos como herramientas para honrar al Señor, amados hermanos. ¿Sabe? Todo lo que Dios me ha dado, amados hermanos, lo uso para el ministerio, hermanos. Cuando yo vengo para acá, vengo para acá. Y le digo a la mujer, ¿sabe? Voy para México. Pero siempre Dios suple todas mis necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria, hermanos. Amén. Hablamos de la fama, de las posesiones, el poder de este mundo. Ahí entro yo también, hermanos. ¿Sabe? Los hombres que alcanzan posiciones de cierta autoridad y responsabilidad en esta vida corren mayores riesgos. El peligro de asociar lo que somos como persona con el puesto que ocupamos. ¿Sabe? Yo tenía una posición, no se las voy a explicar mucho, pero tenía una posición, amados hermanos, que yo creía que tenía el mundo en la mano. ¿Sabe? Pero cuando llegué a ser cristiano, dije yo, un día esta posición la dejo. ¿Y quién soy yo ahora entonces? No soy nada. Era una vanidad ese trabajo que yo tenía, porque se fue. Pero a veces asociamos, yo soy esta persona. Yo soy el inspector. No, usted no es el inspector, hermanos. Démonos cuenta. El peligro es asociar lo que somos como personas con el puesto que ocupamos. El sufrimiento y la turbación comienza cuando ya no tenemos ese puesto. Ahora no somos nada. Así es. Y nos damos cuenta que la gente no se interesaba en nosotros por lo que nosotros éramos, sino por el cargo que ocupábamos, y ellos nos usaban a nosotros. Cuando yo tenía ese puesto, amados hermanos, con el gobierno, tenía muchos amigos. Pero apenas dejé ese puesto, ahora no sé ni dónde están los amigos. ¿Se da cuenta? Y a veces asociamos ese puesto con lo que creemos nosotros, que eso es lo que somos. Y todo es vanidad. Así es, hermanos. Así es. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así es. Y todo pasará, hermanos. Deseo ponerles en el corazón de aquellos que no conocen a Cristo como su Señor y Salvador, que este sea el día que usted a la verdad ponga su mirada en Cristo. Dice el americano, keep your eyes upon Jesus. Ponga sus ojos en Cristo, porque usted vino aquí con un propósito. Y Dios tiene ese propósito para usted. Dios tiene un plan para usted, amado hermano. Hoy es el día
en que usted puede entregar su corazón a Cristo. Y mañana se levante como una nueva persona. Qué cosa más linda, ¿verdad? Amén. ¿Sabe una cosa? Yo estuve enfermo por 10 años. Por 5 años yo no conocía al Señor. Y yo no podía dormir. ¿Sabe? Yo me sentaba en la cama. Todos estaban ya durmiendo y yo me sentaba porque tenía miedo que no iba a despertar. Y así pasé 5 largos años, hermanos. Sentados en la cama. Sentado en la cama porque tenía miedo de dormir. Porque pensé que al otro día no iba a amanecer. Pero desde el día, amados hermanos, ese año de 1994, ese momento, en julio 18, cuando yo acepté a Cristo como mi Señor y Salvador, ese fue el primer día que yo pude dormir bien, amados hermanos. Porque recibí a Cristo como mi Señor y Salvador, hermanos, y Él me brindó la paz y el gozo en mi corazón. Recuerdo muy bien que esa tarde yo me fui y me quedé dormido, ¿sabe? Y pasé casi 5 años que no podía dormir. Amados hermanos, y todo pasará. Es cuando despertamos y decimos, ¿quién soy yo? A la verdad, ¿quién soy yo? En términos de nuestra posición. Nos damos cuenta que estábamos equivocados respecto al sentido de la vida. Yo era un inspector, pero la verdad, todo eso iba a pasar, hermanos. Y me di cuenta que iba a pasar cuando yo vine y acepté a Cristo como mi Señor y Salvador. Ahora sabía que todo esto es temporal. Dice la palabra muy claro. Y el mundo pasa y sus deseos. Hasta ahí nomás. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. La capacidad de controlar a otros es muy importante en el hombre, hermanos. ¿Sabes? En términos de nuestra posición nos damos cuenta que estábamos equivocados respecto al sentido de la vida. La capacidad de controlar a otros, de influir en decisiones muy importantes, de cambiar el curso de la historia, ha sido maneras más comunes que el hombre ha tratado de encontrar el sentido de la vida. El poder es deseado por los hombres. Qué bonito se sentía cuando tenía una posición donde todo el mundo se ponía hasta nervioso cuando lo miraban a uno. Imagínense. Y cuando llegamos a saber nosotros que eso era bueno, pero podíamos ser autoridades, pero de una manera diferente. Y eso yo lo aprendí. Pero amados hermanos, el poder deseado por los hombres en la política, en el trabajo, en el gobierno militar. ¿Sabe? El poder que el gobernador siente, quisiera tenerlo y se tira a la candidatura y gana. ¡Wow! Él se siente que esa silla ya no cabe, ni él mismo sabe. Pero eso va a pasar. Ese gobernador no tarda mucho. Allá en los Estados Unidos tarda 4 años. Y ahí se puede reelegir nuevamente, pero son 4 años que a él le quedan para salirse, ¿sabe? Entonces, gobierno militar, el trabajo, la política. La atracción es de tener la última palabra, hermanos. El poder mundano. Pero todo eso es temporal hasta que llega nuestro día. 17, ¿sabe? Me recuerdo, el 2017 llegó mi día. Ahí dejé la posición que yo tanto anhelaba, que yo tanto soñaba, ¿sabe? Porque todo tiene su fin. Así es, hermanos. ¿Sabe? La atracción es de tener la última palabra, el poder mundano, pero todo eso es temporal hasta que llega nuestro día. El sentido y propósito auténtico de esta vida es Cristo, hermanos. No se olvide que es Cristo, amados hermanos. Así es. El propósito de la vida es ser como Jesús.
que siguió glorificando a su Padre Celestial por la salvación humana. La respuesta a la pregunta de cuál es tu propósito en la vida, según la Biblia, es simple: ser como Jesús. Seguir los pasos de Jesús. No se olviden, amados hermanos, sin Cristo no somos nada. Algunos de ustedes podrán tener todo en sus manos ahorita. Pueden tener dinero, una buena posición, un buen carro, un buen todo. Pero sin Cristo, tú no eres nada, hermanos. Tú no eres nada. ¿Sabe? El mismo Cristo dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Juan 15:1. Esto quiere decir que un hombre no puede encontrar nada permanente si no tiene a Cristo en su corazón. Usted verá que a veces usted está hasta arriba y con la misma viene para abajo. ¿Por qué, hermanos? Porque no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Todo es aquí, no es permanente, es temporal, hasta que no conocemos a Cristo. Amados hermanos, yo vine a los pies de Cristo a los 40 años y le doy gracias a Dios, hermanos. Creo que fue lo mejor que yo he hecho en mi vida. Pensé que ya había venido muy viejo a los caminos del Señor y pensé que posiblemente ya no iba a hacer nada para el Señor. Pero hoy, te puedo decir, llevo 26 años en el ministerio y llevo 28 años como cristiano. Ahora ya saben cuántos años tengo, ¿no? Amén, gloria a Dios, amados hermanos. Son muchos los años que han pasado, hermanos, ¿ok? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Al que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Esto quiere decir que un hombre no puede encontrar nada permanente si no tiene a Cristo en su corazón, si no tiene a Cristo en su vida. De modo que si un hombre está en Cristo y está sometido al plan y al propósito de Dios para su vida, entonces puede satisfacer sus necesidades. ¿Usted quiere satisfacer sus necesidades de hoy en adelante? Acepte a Cristo como su Señor y Salvador. Pensemos muy bien, amados hermanos. No salgamos de aquí hasta que nosotros entreguemos nuestro corazón a Cristo. ¿Usted quiere ser una nueva persona? Hoy es el día que usted puede ser una nueva persona. Y mañana temprano levantarse con el poder de Cristo. Así es, hermanos. Hoy estaba babado de orar yo, hermanos. Aún aquí estaba babado de orar yo. Pidiéndole al Señor que me diera la oportunidad. Señor, le dije, bendíceme con el poder de tu presencia, con el poder de tu espíritu, con el poder de tu palabra. Señor, dame la oportunidad que yo pueda traer ese mensaje. Y hemos llegado a los finales, amados hermanos. Entonces, amados hermanos, de modo que si un hombre está en Cristo y está sometido al plan y al propósito de Dios para su vida, entonces puede satisfacer sus necesidades esenciales de una manera que perdure. Caso contrario, todo lo que tú haces será en vano. Amados hermanos, no se vaya esta noche. Hable con nosotros. Aquí tenemos 2, 3, 4, 5 personas que lo pueden ayudar a venir a los pies de Cristo. Amados hermanos, solo me queda y me resta decirle, God bless you and God bless America.